Continuemos aquí en Tele Santo Domingo. Claro que sí, ojalá. Y yo quisiera saber de cuál soberanía es que nos habla el presidente de la República. ¿De qué soberanía es que él habla? Sí, y de qué mecanización y de qué disparate es que habla. ¿De cuál es la soberanía del presidente? Porque no sé cuál es la de una persona que le envía su lista de candidatos a una embajada extranjera para que se la fiscalice esa embajada extranjera. ¿De qué soberanía es que usted está hablando? Dígame. Cuando habla de nacionalizar, explíqueme. ¿De qué soberanía hablamos cuando su partido y usted enviaron su lista de candidatos a una embajada extranjera para que esa embajada se la santificara, se la esculcara, se la investigara? ¿De qué soberanía es que usted está hablando? Explíqueme. Sí, porque habría que saber cuál es la soberanía de la que usted habla. En realidad no hay tal, porque además usted está muy bien, no habla de soberanía cuando habla de la inversión extranjera. Usted está dispuesto a recibir a todos los extranjeros que vengan a invertir. Ahí no hay problema de soberanía. Los problemas de soberanía de usted, presidente, y del PRM, nada más es soberanía contra los pobres. Sí, señor. Todo su problema de soberanía es contra los pobres. Los pobres haitianos que emigran buscando trabajo, como los pobres dominicanos que se van a Estados Unidos y se van a cualquier sitio y van a dar la vuelta por el Darién, la vuelta por México. Igual, lo mismo, todos los emigrantes buscando mejores condiciones económicas en todas partes. Y usted es contra esos que tiene problemas de soberanía. Usted habla de soberanía, no es un problema de nacionalismo, se llama aporofobia, se llama odio a los pobres, presidente, no es un problema de soberanía, señor Abinader. Usted lo que sufre es de aporofobia, odio a los pobres, fobia, rechazo a los pobres, y por eso sus políticas son contra los pobres. Cerró la frontera contra los pobres y por ahí quebró y ha quebrado a cuanta gente ha quebrado. Esa es la realidad. Su problema no tiene nada que ver con la soberanía. Si usted mismo es extranjero, y qué bueno, porque usted mismo es la muestra de que sí, de que aquí los extranjeros son bien recibidos, porque usted es árabe libanés, todavía mantiene su ciudadanía árabe libanesa, y qué bueno, porque los libaneses, los árabes, no les retiran su condición de ciudadanos a los que son libaneses, árabes, no se la retiran. Usted lo sabe también que usted celebró con su comunidad libanesa su triunfo. Su comunidad libanesa árabe lo convocó a celebrar su triunfo y usted fue a su problema no es de soberanía, su problema es contra los pobres. Porque usted celebra la presencia extranjera. Y qué bueno que somos un país así, que nos hemos nutrido de emigrantes puertorriqueños, de emigrantes cubanos, de emigrantes venezolanos, no ahora, no, desde el siglo XVIII y el siglo XIX y todo el siglo XX nos hemos estado nutriendo de esa inmigración que ha sido y ha dejado tan buenos resultados. Pedro Mir era hijo de inmigrantes, sus ascendientes eran inmigrantes. Juan Bosch, sus ascendientes eran catalanes, puertorriqueños, y así usted los busca todos. Nos hemos estado nutriendo de eso. Nos hemos estado nutriendo de eso. Y usted me está hablando a mí de soberanía y de patrioterismo. Cuando usted no cree en eso, usted está pidiendo que la soberanía haitiana sea invadida militarmente porque a usted no le duele la otra soberanía. Le duele la suya, le molesta la suya, claro. Que usted tampoco tiene ninguna
ningún patriotismo, usted es patriotero, como lo es la oligarquía. La oligarquía es patriotera, no es patriota. La oligarquía es patriotera y usted lo busca y lo encuentra. En el 65 fue la oligarquía la que llamó a las tropas de la Fuerza Interamericana de Paz de los Estados Unidos y la OEA. Fue en el 65 esa oligarquía derrotada, barrida en 48 horas por el pueblo dominicano, la que llamó al imperio, la que llamó a la intervención, como lo hace usted ahora contra otro pueblo, llama a la intervención. Su problema, presidente, es contra los pobres. Por eso no hay una sola medida de su gobierno, no hay una sola medida del gobierno del PRM que no vaya en contra de los pobres. Los tiene comiendo caro, los tiene desempleados, los tiene quebrándole los negocios a los pequeños, a los medianos comerciantes, les ha quebrado los negocios, porque su problema es concentrar el mercado en manos de la oligarquía a la que usted representa, porque usted ni siquiera representa a la burguesía, usted representa a la oligarquía. Es que usted representa, es bueno que sepa, y la oligarquía es monopólica totalmente y en su mejor caso oligopólica. Mientras tanto, el que se preocupa por los pobres, los que se preocupan por los pobres van a donde están los pobres. Ayer ha estado Danilo Medina visitando Barahona, ahí estuvo, revisando cómo usted ha abandonado todos los proyectos que se estaban desarrollando en el campo, proyectos de reforestación, proyectos de producción y de exportación también, proyectos de café que hoy están produciendo, que usted no ha sembrado una mata de café, pero está cosechando todo el café que sembró el gobierno pasado. Todo el café que sembró el gobierno pasado lo está cosechando usted. Para que usted entienda de lo que se trata esto. Ahí estaba Danilo Medina y diciéndole a todos los campesinos de Enriquillo y de Barahona que el voto tiene que ser morado, porque ese es el voto de los pobres, en contra de los traidores, los que se van del PLD, que son traidores, verdaderos traidores, los que se dejan comprar y los que se venden, que son traidores, aunque lo celebre la prensa PRMista, pero son traidores, no son más que eso, traidores, por más que le hayan dado lo que les han dado, no, lo que quieren es ser su candidatura, lo que quieren es ser ellos, entonces se compran y se venden, esos traidores. Claro que sí, el voto morado, decía Danilo Medina ayer, es el voto de los pobres, el voto por Abel Martínez, sí señor. No nos dejemos confundir, esto es un problema, no es un problema de nacionalismo, ni de patriotismo, ni de patrioterismo, no señor. Este es un gobierno de popis, es un gobierno de oligarcas y en todo se ve ese accionar oligárquico a favor de los grandes, los socios de usted, presidente, que están la mayoría ahí en el gobierno, claro, son funcionarios popis que usted nombró ahí, hijos de los oligarcas que nos gobernaron cuando el PRD viejo fue gobierno, cuando fue gobierno Hipólito Mejía, y los mismos oligarcas que han descalabrado la economía del país y que lo han descalabrado y lo han entregado siempre al capital foráneo incluso, pero al peor, ni siquiera al mejor. Eso es la conducta que viene desde Sánchez Ramírez. Sánchez Ramírez, que echó el pueblo a un lado y permitió que los franceses se rindieran frente a los ingleses, no frente a los dominicanos, que fueron los que derrotaron a los franceses. Fueron los dominicanos, las tropas que usted dirigió, Sánchez Ramírez, los que derrotaron a los franceses. Y usted los dejó, les permitió que se atrincheraran aquí en la capital como se atrincheraron y que se rindieran frente a los ingleses, porque ni siquiera eso querían los franceses. Son tan racistas como Abinader. Eran tan racistas y siguen siéndolo.
siguen siéndolo, sí señor. Ahí siguen haciendo en África lo que hacen. Y eso es lo mismo que hizo Pedro Santana y lo mismo que hizo Báez. Estaban dispuestos, hay que ver lo que hizo Báez para venderle el país a Francia, para venderle el país a Inglaterra, para venderle el país y terminó entregándoselos siempre a Estados Unidos. Le entregó la bahía de Samaná, por suerte, y Samaná entero. Llegaron hasta a izar la bandera norteamericana ahí en la bahía de Samaná. Que si no es por Luperón y si no es por Sommerwell y todo lo que ocurrió ahí en ese momento, nosotros fuéramos hoy como Puerto Rico una colonia americana, una colonia más, como lo es Puerto Rico, una colonia más americana. Si no ocurre todo lo que ocurrió ahí gracias a Luperón y a José María Cabral. Eso, presidente, usted representa esa oligarquía patriotera frente a Haití, pero entreguista frente a los extranjeros. Esa es la realidad. Y qué bien que Danilo Medina ande por todo el campo dominicano, revisando cómo han abandonado todos esos proyectos, porque todo eso tiene que ser retomado. Eso sí que es realmente nacionalismo, para que lo sepa. Diga usted. Se da, ya me he referido antes a esto, entramos en una nueva etapa de la lucha política por el poder. La de un gobierno como el de este señor Luis Abinader, fallido, que tiene muy poco que mostrarle a la gente, que no sea la involución en los servicios que recibe, en la cobertura que tiene la gente, en la seguridad ciudadana y en la democracia. Porque la democracia nuestra, imperfecta desde siempre, pero tiene principios que en cierto modo la gente decente respeta. Hay otras que no conciben el ejercicio democrático, el ejercicio ciudadano, respetando ningún principio. Es eso lo que hace este proyecto reeleccionista que a todas luces demuestra una falta extraordinaria de escrúpulos y sigue tan campante comprando gente, degradando la actividad política y dándole cada vez más espacio a gente que la sociedad ha cuestionado. Ahí vemos cómo muchos de los candidatos que vuelven y vuelven o pretenden hacerlo, hijos de antiguos dirigentes, gente vinculada al narcotráfico, gente vinculada con expedientes de corrupción, que estarían activos, expedientes activos de corrupción, algunos de ellos incluso congresistas actualmente, pues han sido ratificados, supuestamente por las encuestas que se aplicaron. Y también pues vemos cómo internamente esta organización resiente esa forma de elegir candidatos. Es decir, los malos quedan garantizados con las famosas encuestas. Y por el otro lado, los que pueden tener el derecho al relevo dentro de esas organizaciones, en este caso el PRM, pues quedan relegados, porque de lo que se trata es, desde el punto de vista y mal entendido pragmatismo político, es ganar, que no importa cómo, sino lograr una cuota de poder cada vez mayor o simplemente retener la que se tiene a nivel de la municipalidad y a nivel del Congreso de la República. Pero esto es definitorio, si se quiere, lo que viene aconteciendo en las últimas horas, digamos. Es definitorio porque es ya vox populi.
es una expresión que casi se le sale acá a la gente en el rostro a cada momento, que es de que se van, se van. Esto crece como un verdadero fenómeno electoral. Es un convencimiento por encima de todos los recursos del manejo mediático que tiene el gobierno, que ha gastado más que todos los gobiernos juntos de nuestra historia, precisamente convertir en un papel de desperdicio medios de comunicación que en su momento tuvieron algún tipo de legitimidad o de razón de ser. Y entonces yo comparto esta idea, que no deja de ser preocupación, porque se trata de una discontinuidad por igual en el ejercicio de las políticas públicas. Esta gente fueron incapaces de darle continuidad a lo que se le tenía que dar continuidad, de corregir entuertos, de hacer cosas nuevas, y lo que se dedicaron fue a buscarse lo suyo, haciendo todo tipo de negocios y de trapacería, y excluyendo de nuevo a una parte importante de la sociedad dominicana, precisamente, usted lo ha dicho, a los pobres, excluyéndolos de las oportunidades. Hablo de la oportunidad del crédito, de salir de las garras del prestamista usurero, de la usura, cosa que se logró, en lo que se logró avanzar, dándole financiamiento a productores y a emprendedores, a jóvenes, a mujeres, que no solo madres solteras y demás. En fin, se había avanzado en incluir, porque las políticas sociales nunca fueron vistas desde la administración del Partido de la Liberación Dominicana. No fueron concebidas para que los pobres, para darle a los pobres permanentemente el pescado, sino para enseñarles a pescar y para incluirlos de donde habían estado excluidos. Y esto a partir de su esfuerzo propio, de los recursos que las comunidades mismas generaban o tenían por razones geográficas, por territorio, en fin, por potencialidad, ya fuese turística o ya fuese minera o ya fuese de cualquier otra razón. Se avanzó y en verdad hemos retrocedido. Como sociedad estamos retrocediendo de la manera más absurda, porque tenemos una gran potencialidad. Ahí están ciertamente algunos indicadores que así lo señalan, pero estamos perdiendo la oportunidad de sacarle plusvalía a eso, a los recursos, de avanzar cada vez tramos más largos. Pienso que, no obstante, ya vemos la proclamación dentro de apenas una semana del oficial de la candidatura de Abel Martínez y la inscripción en general de los distintos candidatos a las plazas municipales. Hay un aliento, hay un deseo que se viraliza, que es esto de que esta gente hay que sacarla de ahí o las dificultades van a ser aún mayores de cara al futuro inmediato. La alianza anunciada, Rescate RD, parece avanzar a pasos firmes. Se estructuran las alianzas, se discuten las alianzas localmente y se avanza en presentar una boleta unificada lo más amplia posible. Habrán plazas en donde no sea posible, pero la realidad es que de cara a febrero todo parece indicar que más allá de los
de los recursos inmensos de que disponen esta gente y sabrán usarlos, aunque ellos se engañan entre ellos mismos, y esto también en términos electorales. La alianza parece ser la preocupación del gobierno. Estamos ante un gobierno que llega a esta última de sus navidades y en condiciones verdaderamente preocupantes como fuerza política. Lo digo porque derrotado el gobierno a nivel de opinión pública, derrotado en las elecciones de febrero, pues vamos a tener ya un gobierno en desbandada y vamos a tener un periodo que se extendería hasta mayo, junio del 24, un periodo de mucha incertidumbre y probablemente de una contracción aún mayor de la actividad económica por los factores propios del año electoral al que nos hemos referido en otras ocasiones. Pienso que vamos a un torneo electoral decisivo porque el país no aguanta más este rumbo que le ha dado este gobierno de popis, que le ha dado este gobierno que si de algo carece, no solo es de sensibilidad frente a los pobres, sino de nacionalismo. No es un gobierno nacionalista, es un gobierno oligárquico, es un gobierno de popis, pero además de popis sin experiencia en el manejo de la cosa pública, que de no ser incluso por la continuidad que se garantizó el gobierno con las autoridades monetarias y financieras, este gobierno pues no sabría qué hacer con la cosa pública. Y entonces lo que hay es que esperar que el tiempo transcurra lo más rápido posible y de que podamos unificar cada vez más criterios para sacar a esta gente del Palacio Nacional. Afuera que van, y usted quédese ahí, en Tele Santo Domingo, no se mueva. Tele Santo Domingo, televisión con sabor dominicano.